Hola queridísimos auditores, son muy bienvenidos a mi podcast 50 Sombras de Fer. Este capítulo es la segunda parte de mi análisis sobre la serie Russian Doll, así que les recomiendo escuchar el capítulo anterior para que no estén perdidos, ¿ya? Y cabros, les agradezco infinitamente todos sus mensajes, todas las stories donde aparezco yo, ese monito bello que subí, y toda su buena onda. Ustedes son maravillosos, los amo, los quiero, los adoro. Y también les agradezco mucho las preguntas que me enviaron y decidí irlas contestando a medida que avance en el análisis, porque así queda todo más fluido y bonito. Y como voy a asumir que ya escucharon el capítulo anterior, desde ahora voy a continuar nomás desde donde nos quedamos. ¿Ok? Punto 7. 2 puntos. No es posible hacer esto solo y tener éxito. Esto también es un punto importantísimo porque es tremendamente difícil sanar un trauma o transformar una forma de funcionar que es patológica. Uno se resiste de formas que pueden ser súper inconscientes, como tener accidentes, enfermarse físicamente, demorarse para publicar un capítulo de un podcast, etc. Y entonces necesitamos que alguien nos haga reconocer cuando estamos resintiéndonos al cambio y que nos ayude a continuar. En la serie, esto se ve en Nadia de manera súper clara cuando ella intenta hacer todo sola, y en parte por eso es que no puede superar su trauma. Además, también ya comenté que Nadia logra dejar de morir en las escaleras cuando le pide ayuda a Lizzie, así que este punto queda bien graficado. Y respecto a Alan, en el capítulo 4, Ferran, que es su amigo, le dice, comillas, nadie puede hacer nada por sí solo, cierre de comillas. Y la serie ejemplifica esto al mostrar que solo cuando Nadia y Alan se apoyan mutuamente, logran cortar el loop de muertes. Pero aún no llegamos a eso, así que continúo con el punto 8. Si la transformación no ocurre, la vida comienza a descomponerse. A ver, si bien no se puede controlar lo que gatilla el proceso de sanación, este proceso sí se puede postergar. Como dije en los puntos anteriores, hay varias maneras de proteger el trauma para dilatar el proceso de sanación, lo que no está mal en sí, puede ser incluso un mecanismo de protección, ya que muchas veces necesitamos tiempo para atrevernos a sanar. Sin embargo, a medida que vamos dejando de lado este proceso, cuando ya este apareció, la herida se va pudriendo cada vez más, hasta que en algún punto necesitamos poner atención a las señales que nos indican esta putrefacción, que tiene sus raíces en nuestro inconsciente. Entonces, generalmente esto se hace necesario cuando las señales ya son demasiado evidentes. Por ejemplo, cuando una y otra vez dañamos a los demás, o somos heridos por los demás de la misma forma, o cuando sentimos que nuestra vida empieza a desmoronarse. Ahí ya hay que moverse, hay que meterse en el proceso y terminarlo. En la serie esto se ejemplifica de forma súper gráfica cuando a medida que pasa el tiempo y se repiten los loops, las frutas comienzan a aparecer podridas y las flores se marchitan. Esto comienza a pasar súper temprano en la serie y de a poco se va haciendo más evidente y se propaga más. En el capítulo 2, por ejemplo, al comienzo casi las flores se marchitan cuando nadie dice nada va a cambiar nunca. Otro ejemplo es que en el capítulo 5 las frutas en la casa de Ruth están podridas y después, van apareciendo cada vez más frutas podridas. En el mundo de Alan, por ejemplo, las frutas en la casa de Beatriz están podridas. Así que, clarísimo ese punto. Paso al siguiente. Punto 9. Necesitamos confiar en la memoria, pero no en nuestros recuerdos. Les explico. Vamos a considerar 2 tipos de memoria. La explícita, que es el relato coherente que hacemos sobre algo que nos pasó en el pasado, e implícita,
que es la memoria que no tiene forma como relato coherente y que generalmente se queda en el cuerpo y se siente como algo que ocurre en el presente, no como algo del pasado. Les explico un poco más. Cuando se tiene un trauma, generalmente lo que se pierde es la memoria explícita, generalmente se pierde esta memoria, el relato. Pero lo que sí queda es la memoria implícita en forma de sensaciones y flashbacks. Les doy un ejemplo. Si cuando chico anduviste en bici y te caíste, eso lo recuerdas en tu memoria explícita. Un relato coherente donde cuentas algo que ocurrió en el pasado. Me caí de la bici. Pero si el accidente fue tan fuerte que pasó a ser traumático, es probable que ese relato se pierda y solo quede tu reacción corporal cuando te subes a una bicicleta. Puede que te dé miedo, que tirites, puede que tu cuerpo rememore el dolor de la caída, no sabes bien qué te pasa, no hay relato, pero estáis sintiendo ahora algo en este mismo instante y no puedes ubicarlo en el pasado, es como si estuviera pasando ahora. Eso es un flashback y se siente súper real. Eso es la memoria implícita. Se puede decir algo así como que el cuerpo recuerda, pero uno no. Y en esa memoria, que es la del cuerpo, hay que empezar a confiar cuando uno está en este proceso de sanación. Pero recuerden que esto no se puede hacer solo. Hay que buscar la guía o una compañía adecuada para hacerlo. Tengan siempre presente eso si es que están en un proceso de sanación de un trauma, ¿ya? En la serie, esto puede estar siendo detallado por Nadia cuando en el capítulo 3 ella le cuenta a Mike que es un mito que los peces no recuerden cosas, que uno cree que no tienen memoria, pero sí la tienen. Es como una forma metafórica de explicar esto. Y en Nadia se nota que su memoria explícita está fallada cuando Ruth le explica que ella no dijo que quería vivir con Ruth, sino que dijo lo que su mamá le había pedido decir. No sé si se acuerdan de esa parte que está un poco más cerca del final. Esto muestra que cuando tenemos experiencias traumáticas, nuestros recuerdos conscientes sobre ellas no son confiables. Y respecto a Alan, él, por ejemplo, no recuerda su primera muerte. Debe haber sido súper traumática para él. Pero su cuerpo la recordó cuando recreó esa misma situación subiéndose a la azotea de su edificio después de que nadie lo manda a la cresta por haberle ordenado al departamento. Y él le dice, en mis huesos, yo sé que lo hice. Entonces, también ahí se grafica esto que les acabo de explicar. Continúo con el punto 10. Es necesario integrar opuestos. Aquí voy a aprovechar de responder una pregunta que me hicieron referida a si existen traumas, algo así como traumas positivos que dejen como huellas útiles en nosotros. Y en realidad, como lo veo yo, un trauma es una herida, etimológicamente significa herida. Por lo tanto, tal como una herida, en el momento en que ocurre te deja una marca que puede ser dolorosa y también puede limitarte de alguna forma todo lo que consideraríamos negativo. No obstante, depende de ti el poder sacar provecho de esa herida y transformarla en algo positivo. O sea, si recorres todo este camino que estoy describiendo en este análisis, el trauma que sufriste puede terminar siendo algo que enriquezca tu vida y que se va a terminar convirtiendo en algo positivo. Y al final esto se relaciona con la naturaleza contradictoria de la vida, lo que hace necesario que podamos integrar opuestos, que es el punto que quiero explicar ahora, porque de esta forma nos vamos a adaptar mucho mejor a la realidad. Yo hablé harto de esto, este tema de los opuestos en mi podcast de Arrival, en el primer capítulo de mi podcast. Así que ahora solo voy a recalcar lo que acabo de decir, que la contradicción es inherente a la vida. Nuestro cerebro busca constantemente la coherencia, lo que está súper bien, pero la realidad no es coherente. Estamos llenos de contradicciones y a la vida no le interesa nuestra búsqueda de coherencia. Así que para poder sanar necesitamos aceptar esto en nuestra vida. Aceptar lo que parece contradictorio en nosotros y también en nuestra historia y sin intentar corregirlo, porque eso va a implicar ignorar una parte importante de nuestra historia, bueno, y de la vida en general. Y cuando uno ignora algo importante, después eso nos explota en la cara. Entonces, para adaptarnos a la realidad necesitamos ir considerando los conceptos opuestos que van surgiendo en nuestra identidad. Así vamos expandiendo nuestra experiencia y dejamos de luchar contra lo que no nos gusta. Y también la vida deja de ser un campo de batalla,
que en donde hay que luchar y negar cuestiones y todo, y no, pues de lo que se trata es de poder acoger todo lo que nuestra identidad nos va mostrando, aunque sean cuestiones opuestas o contradictorias. En la serie, de nuevo, Ruth nos explica este punto cuando en el capítulo 5 Nadia le pregunta: si murieras hoy, ¿estarías en paz con tu vida? Y Ruth le responde: sí y no. Mantener dos ideas incompatibles en tu cabeza al mismo tiempo y aceptar ambas, eso es lo mejor de ser humano. ¿Ven? Bellamente explicado. Y en Alan, la integración de opuestos podría estar relacionada con la necesidad de reconocer que es una buena persona y que al mismo tiempo comete errores y hace cosas malas. Mientras no acepte esta contradicción aparente, Alan se sigue sometiendo a exigencias que no le hacen ningún bien. ¿Ya? Termino con ese punto y paso al siguiente, punto 11. Necesitamos dejar de estar tan centrados en nosotros mismos o en las creencias que tenemos. Una parte súper importante del proceso de sanación es cuando uno deja de estar tan centrado en su propio punto de vista. Esto se relaciona con el ítem anterior porque cuando integramos las contradicciones en la vida nos damos cuenta de que las creencias que teníamos nos limitaban, ya que esas creencias, como siempre, buscan coherencia y esa coherencia muchas veces limita nuestro entendimiento de la realidad tal cual es. Entonces, al dejar de aferrarnos a nuestras creencias, vamos algo así como descentrándonos de nosotros mismos y vamos accediendo a una perspectiva que es más amplia, donde podemos considerar los puntos de vista ajenos y las realidades que los demás experimentan. Y así es como nos vamos convirtiendo en adultos de verdad. En la serie, esto se ve cuando Nadia comienza a ampliar su perspectiva. En el capítulo 5, cuando le pregunta a sus amigas si les hizo algo malo. Esto por esta creencia de Alan de que lo que le estaba pasando era por un castigo, algo así. Y la Lizzie le dice que por un consejo que ella le dio, ella no adoptó 2 perritos y no está pololeando con una Lola. Lo que le dice es, comillas, de no ser por ti tendría una vida completamente diferente. Ahí la Nadia empieza a cachar la influencia que tiene sobre los demás, empieza a dejar de mirarse siempre el ombligo. Y también, después de su muerte número 15, donde la Ruth le dispara porque cree que es un ladrón, ella, la Nadia, empieza a preguntarse si los otros siguen existiendo en las realidades donde ella muere. Empieza a temer que los demás sufran, deja de estar centrada en sí misma. Y Alan, por su parte, muestra que su visión cambió cuando reconoce sus errores frente a Beatriz y ve a Mike como un ser humano normal. Justo ahí, cuando él está reconociendo sus errores, puede ver a Mike como un ser humano normal cuando él llega al departamento de Beatriz con su hijo. Ya no lo ve así como un demonio maligno. Pero sigo con el punto 12. Los traumas o los funcionamientos psicológicos problemáticos son herencias familiares y necesitamos abandonar esa lealtad familiar. Un aspecto que es esencial en todo este proceso son las herencias familiares, que son los aprendizajes que adquirimos en nuestra familia. Esto se relaciona con otra pregunta que me hicieron en relación a las dinámicas familiares que nos llevan a perpetuar patrones de conducta. Yo encuentro que a veces estos aprendizajes son súper útiles, como, no sé, pues cuando heredáis el gusto por la lectura, que tus papás son buenos para leer y tú también. Genial. Otras veces estas herencias provocan funcionamientos dañinos en nuestra forma de pensar y en nuestra conducta, y ahí es necesario que nosotros distingamos esto. Da igual, depende de uno, el saber qué cosas son útiles y qué cosas no. Y de esta forma, cuando sea necesario, necesitamos desprendernos de esta lealtad, comillas, que le debemos a lo que aprendimos en nuestra familia. En la historia de Nadia, esto está simbolizado en el Krugerrand, que es una moneda de oro que tiene colgada del cuello. A ver, la historia era así, que sus abuelos que sobrevivieron al holocausto habían comprado 150 de esas moneditas y la mamá de Nadia los había gastado todos, excepto uno, que es el que Nadia cargaba a todos lados. Entonces, esta era su herencia emocional familiar. Este era el símbolo de esa herencia. Pero en el capítulo 6 le da su Krugerrand a Caballo. Él le pregunta por qué y Nadia le responde que es muy pesado. Entonces comienza a dejar ir.
Cabe mencionar que las 150 monedas valían en total $152.780.86 y este número le sirve a Alan para conectar con ella en el último capítulo. O sea que la herencia familiar también sirve para sanar. Recuerden que hay que integrar conceptos opuestos. Y respecto a Alan, es evidente que su mamá le heredó esa forma de ser. Cuando él la visita, ella le dice que no puede faltar a su trabajo y también se nota que la señora no acepta errores. Así que es esa herencia la que él tiene que dejar ir. Continúo con el punto 13. Este es mi punto favorito, porque aquí aparece la infaltable sombra. En este proceso te contactas con muchas cosas que no quieres ver. Y por supuesto que me preguntaron dónde veía la sombra yo acá. Y les respondo primero aclarando el término para quienes no estén tan familiarizados con el concepto. ¿Ya? La sombra se compone de los elementos que no queremos aceptar en nosotros mismos. Estos elementos pueden estar en una persona, que generalmente nos cae pésimo, o pueden estar en una situación que estamos viviendo pero no queremos vivir. Y muchas veces cuando nos resistimos a algo, ya sea una circunstancia, una persona o lo que sea, es porque eso nos está mostrando nuestra sombra. En la serie, Nadia describe parte de su sombra cuando en el departamento de Alan dice que para ella el infierno es la situación de depender de otro y que no quiere sentir apego por nadie. Muchas veces, cabros, lo que más temes es justamente lo que necesitas integrar para sanar. Y además, a lo largo de la serie vamos viendo cómo Nadia se ve obligada a acudir a otras personas para poder solucionar la trama central. Cada vez que intenta hacer las cosas sola, falla. Así que cada vez se tiene que acercar a este infierno en donde ella depende de otros. Por lo tanto, tiene que integrar su sombra. Y para Alan, su sombra es Mike, que le muestra todo lo que él no quiere ser. Mike es displicente, no le importa comportarse de forma incorrecta o hacer daño con sus acciones. Él es todo lo que Alan no quiere ser. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Alan tiene que reconocer que sí ha provocado daño con sus acciones, bueno, mayormente a sí mismo igual. Y que por más que lo intente, siempre si va a estar tratando de hacer lo correcto, eso no va a impedir que cometa errores, como cualquier ser humano. ¿Ven que es bonito integrar la sombra? Continúo con el punto 14. Reflejos. Necesitamos a los demás para mirarnos a nosotros mismos. En el capítulo 6, Nadia le lleva los zapatos de Alan a Caballo y le pregunta, ¿cómo sabes que eres real? ¿Crees que necesitamos personas como testigos? Y Caballo le contesta, soy una sombra. Y ella le responde, creo que soy una sombra también ahora. En este diálogo, según yo, además del tema de la sombra que ya les acabo de explicar, se revela cómo nos vamos configurando como personas a través de la mirada de los otros. Por eso necesitamos a los demás, para que vayan iluminando nuestras partes oscuras y así nos vamos conociendo mejor. Otra muestra de este punto respecto a Nadia está en el mismo capítulo, en el capítulo 6, cuando ella ve que Alan ordenó su departamento y puso a la vista las fotos que estaban bajo la cama de ella, donde ella salía con su mamá. Nadia se enoja, hace el medio show y lo echa. Y en el mismo capítulo, después ya no había espejos. Y Ruth había hablado de ellos. 2 puntos, ella decía comillas, son el reflejo, la prueba de existencia, otro par de ojos. Por eso los terapeutas son útiles. Sin ellos somos relatores bastante poco confiables de nuestras propias historias. Cierre de comillas. ¿Para qué les voy a decir cuán de acuerdo estoy con esa frase? O sea, hello, obvio, somos terriblemente importantes. Y en cuanto a Alan, él muestra que ya tiene integrado todo esto cuando reinterpreta su relación con Beatriz, asumiendo su propia responsabilidad en el quiebre de la relación. Como Ruth dice, uno mismo es un relator harto poco confiable de la propia historia. Necesitamos comprender el punto de vista del otro y asumir nuestros errores y nuestros puntos ciegos como lo hizo Alan. Prosigo con el punto 15. ¿Es necesario perdonar? Otra pregunta que me hicieron tenía que ver con cuán necesario es perdonar. Y aquí mi opinión personal es que, bueno,
Yo no avalo el perdón como un mandato moral, algo así como que hay que perdonar porque es bueno perdonar, sino que lo veo más bien como una forma de liberarse uno mismo de esas cargas que van siendo más y más inútiles a medida que uno va avanzando en su vida. Y en este proceso que estoy describiendo, uno va necesitando dejar ir más y más cosas. En la serie, mientras más avanzan los protagonistas, más cosas van desapareciendo y se va haciendo más evidente que el encuentro es consigo mismos, que las respuestas ya no están afuera y que ya no es necesario que intenten mirar su reflejo, por algo ya no hay espejos, sino que experimenten y sientan lo que su propio ser está intentando decirles. Y el perdón es parte fundamental de este proceso de dejar ir. El perdón sirve para soltar lo que nos ata al trauma. Todo el resentimiento, la pena, el dolor y todo lo que nos mantiene atrapados en esta forma dañina de funcionar. En la serie esto se ve en Nadia cuando Ruth le dice que tiene que perdonar a su mamá, que hay que perdonar a las personas. Después de eso, por supuesto que Nadia como que no se lo cree mucho y se ahoga con un hueso de pollo. Y después de esa muerte, que es la número 18, es cuando en el baño ya no hay espejo. Después ella va a buscar a Alan y en su departamento tampoco hay espejos y aquí ella le pide disculpas por haberle gritado. Esto es después de lo que mencioné hace un ratito, cuando ella lo manda a la cresta. Y ella le dice, no quiero hacer esto sola. Por fin es capaz de pedir perdón y por lo tanto es capaz de perdonar. Daya puede dejar de mirarse únicamente a sí misma y aceptar que depende del otro para sanar. Y eso es lo lindo porque yo acá les estoy explicando todo linealmente, así como ya los reflejos, las sombras, después viene el perdón y no, generalmente todo ocurre o al mismo tiempo o primero lo último y después lo primero, como que nada es muy lógico acá. Tiene que ver también con esto de que ya les dije, la vida no es coherente, no somos nosotros los que buscamos coherencia. Entonces me gusta cómo la serie muestra esa falta de coherencia. Ya, continúo. Respecto a Alan, en el capítulo 7 él logra perdonar a Mike, perdona a Beatriz también y principalmente se perdona a sí mismo, lo que permite que se detengan los loops. Y ahora continúo con el penúltimo punto, el número 16. Punto 16. Todo está en tu interior. Si reconoces esto, ya estás a punto de sanar. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitas cambiar tus interpretaciones sobre lo que ocurrió y sobre lo que está pasando ahora. Necesitas resignificar, dar un nuevo significado a la experiencia. Necesitas reconocer que el trauma sobrevive en tu interior. A eso me refiero con que todo está en tu interior. Y que puedes considerarlo como algo que te permite aprender y crecer y ya no como una tranca que no quieres ver completamente. Ahí está parte de esta resignificación. Aquí tú ya dejáis de rechazar o de negar esta herida y la miras y la aceptas como parte de ti mismo. Una vez que puedes hacer esto, tú puedes otorgar nuevos significados a tu historia y a todo lo que has recorrido. En la serie, en el capítulo 7, a partir de la 19ª vez que mueren, la muerte número 19, las muertes comienzan a ser por algo interno. El cuerpo muestra el trauma. También empiezan a desaparecer personas porque ya no puedes proyectar la herida afuera, tienes que encontrarte solo contigo. Aunque lo que te pasó y las personas están en el exterior, son tus interpretaciones las que deben cambiar. A esto me refiero con que todo está en tu interior. Por ejemplo, los ruidos que aparecen de fondo mientras grabo están en el exterior. Y yo puedo interpretarlos como, oh demonios. O puedo interpretarlos como, es bueno que aquí en el capítulo aparezca todo. No soy buena para editar, no voy a editar esa parte del podcast. Así que aceptemos la vida y sus incoherencias, ¿ok? Ya, pues. Entonces, continúo. Tu forma de concebir la vida y de entender tu historia es la que define tu bienestar, no los hechos externos. ¿Me entienden? Este mismo ejemplo me sirve mucho, el de los errores que cometen mientras grabo, o el de los sonidos que aparecen mientras grabo. Depende de mí el considerar que esta grabación está quedando bien o no, porque eso es lo que voy a transmitir.
Si a alguien le molesta los ruidos, le molesta los errores, simplemente no me va a escuchar. Pero eso no va a afectar mi forma de considerar esta especie de trabajo que yo hago. Depende de mí el sentirme bien con este trabajo o no. No depende de lo que pase afuera. ¿Cachai? Bueno, esto también significa que, aunque nos pasen cosas terribles, mucho más terribles que ruidos o errores mientras uno graba un podcast, podemos sobreponernos y podemos tener una vida plena. Da lo mismo lo que nos pase, ¿ya? Porque todo depende de si asumimos la responsabilidad de elaborar una narrativa personal que nos dé poder y nos otorgue bienestar. Todo eso está en nosotros mismos. Y ahora paso al último punto. Punto 17. Resignificar. Ya mencioné esto en el punto anterior. La resignificación es el paso final del proceso donde reconocemos el trauma y le damos un nuevo significado. Pero este nuevo significado no se aplica solo al trauma, sino que también se aplica a nosotros mismos y a nuestra historia. Aquí nos damos cuenta de que la solución no es negar lo que nos pasó, que es lo que es probable que hayamos hecho hasta ahora, sino aceptar lo que nos pasó y considerar la herida como una fuente de enriquecimiento y ya no como una limitación. Aquí ya aceptamos nuestro dolor y somos capaces de seguir con el dolor, sin negarlo, viviéndolo, llevándolo como un acompañante. Esto amplía nuestra mirada y nos lleva a crecer y a avanzar. En la serie esto se grafica con algo que ya mencioné a la pasadita. En el capítulo 7 Nadia visita a Ruth y le dice que siente que abandonó y mató a su mamá, ya que le dijo al trabajador social que quería vivir con Ruth. Y ella le dice que Nadia en realidad sí dijo que quería vivir con su mamá, como ella la había obligado a decir. Recordemos que nuestra memoria explícita no es confiable en estos casos. Después de esto, Ruth se va a hacer un té y la casa no explota. Ya había explotado varias veces anteriores cuando ella se hacía un té. Ahí es cuando se acaban las muertes. Entonces, el reconocer que su recuerdo estaba equivocado ayuda a Nadia a resignificar su experiencia. Ella deja ir la interpretación en la que ella abandonó a su mamá y por fin puede comenzar a dar nuevos significados a su vida. Por fin puede avanzar. Y por su parte, Alan resignifica su experiencia cuando está en el departamento de Beatriz, reconociendo su responsabilidad y ya no ve a Mike como un hueón maligno. Alan deja de culpar al resto del autorrechazo que siente. Después de esto, los dos concluyen que los loops comenzaron porque no se ayudaron el uno al otro la noche en que empezaron las muertes y comienzan a actuar diferente por fin. Y así llegamos al último capítulo, que es el capítulo 8, donde después de la muerte número 22 de ambos, sus temas musicales empiezan a sonar superpuestos, aparece una mosca en el baño donde está Nadia, o sea, ya no están solos, sus vidas están entrelazadas. Aquí vuelve a haber gente en la fiesta, Nadia está feliz de verlo, lo saluda a cada uno efusivamente, están todos los peces, el anillo de compromiso de Alan está en su lugar, su pez también, entonces está todo como era, o sea, ya son capaces de enfrentar la realidad. También Nadia ya puede conectar de verdad con sus amigas. Maxine le ayuda a bajar la escalera principal del edificio, que ya no es un símbolo del viaje truncado, sino que es un símbolo del viaje, ahora que sí comienza, que por fin comenzó. Y también durante este capítulo ambos intentan ayudar al otro, pese a los obstáculos que cada uno impone. Alan salva a Nadia de ser atropellada, que fue su primera muerte, y cuando Nadia salva a Alan de su primera muerte, que recordemos fue un suicidio, ella impide que él se suicide y él le pregunta: ¿me prometes que si no salto seré feliz? Y Nadia le responde: no sé, absolutamente no, pero puedo prometerte que no estarás solo. Ambos ya no renuncian de una, sino que persiguen los valores que establecieron durante este viaje, uno de los cuales es apoyarse mutuamente. ¡Tilín! Como conclusión, cabros, puedo decirles que el hacer este análisis me ayudó en mi propio proceso de sanación. Todos tenemos heridas que necesitamos sanar. En todas partes se cuece nada, más vale pájaro en mano que 100 volando, etc. Pero me interesa que se queden con esta idea. 2 puntos. No importa cuánto tiempo lleven funcionando de la misma forma, no importa cuán intenso sea el dolor de su herida, siempre hay una salida, siempre hay una forma de sanar.
y constantemente se te van dando nuevas vidas, volviendo a la idea del videojuego que se me quedó atrás, bien atrás. Constantemente se te van dando nuevas vidas, una y otra vez. Las oportunidades nunca se acaban. Y con esta exploración de la serie quise darles los ingredientes necesarios para que salgan airosos de un proceso de este estilo. Estén o no estén en terapia, nunca está de más considerar las condiciones que requerimos para sanar nuestras heridas emocionales. Y cabros más bellos, llegamos al final de este capítulo. Pero antes de terminar, tengo que comentarles de unos cabros que hacen unos queques y unos panes exquisitos que no tienen carbohidratos. Yo generalmente busco esas cosas porque toda mi familia tiene diabetes, así que trato de no comer tantas masas y azúcar, pero shita que son ricas. Por lo tanto, intento encontrar alternativas más saludables y estos cabros me volvieron loca porque sus queques son maravillosos. Están en Instagram, se llaman @pancin_culpa. Pancin es con C. Y les recomiendo encarecidamente que coman uno de sus quequetos. Vienen de la dieta keto, que ya no pueden ser más ricos, por Dios mío, santo señor. Así que eso, les quería agradecer a estos cabros haciéndole una pequeñita mención porque chita que les queda rico el queque. Y los pancitos, hijo, maravillosos. En fin, bueno, eso nomás les quería comentar. Y ya, boom. Llegamos al final y les cuento que si quieren contactarme pueden escribir a mi Instagram, que es @fer_psicóloga, o a mi email, que es contacto@jennifervergara.cl. Millones de gracias, cabros bellos, por escucharme. Les mando un abrazote enorme y nos vemos, más bien dicho, nos escuchamos en el próximo capítulo.